¿Qué tienen en común un reloj suizo y una mariposa en el Amazonas? En esta diapositiva puedes ver que los engranajes representan el ideal de la ciencia tradicional: precisión, control, predicción. El otro, la mariposa, batiendo sus alas, es una nueva forma de pensar: la complejidad, el caos, la autoorganización, la fractalidad, la no linealidad, en sí, la vida misma. Hoy te invito a un viaje entre dos mundos que explican nuestro universo, pero desde miradas completamente distintas. En este vídeo enfrentaremos a Newton versus Lorentz, a Descartes versus Prigogine, es decir, el orden mecánico versus el orden del caos. Bienvenido al mismo. Comenzamos. Antes de sumergirnos en este apasionante tema, te aclaro lo siguiente. Pues muchos colegas, estudiantes y otras personas me preguntaron lo siguiente: ¿se dice ciencias clásicas o simplemente ciencia clásica? ¿Ciencias de la complejidad o solo ciencia de la complejidad? ¿Cuál es la diferencia? La elección entre ciencia en singular y ciencias en plural depende del contexto y enfoque, con el que se habla. Aquí te explico claramente cuándo usar cada una: ciencia o ciencias. ¿Cuándo se debe usar ciencia? En singular. Usamos ciencia en singular cuando nos referimos a la actividad científica en general. Por ejemplo, la ciencia busca comprender el universo. Un enfoque o paradigma específico de conocimiento. Sí, puede ser ciencia clásica como un enfoque mecanicista determinista, o bien ciencia de la complejidad como un nuevo paradigma. Cuando hablamos de la ciencia como método o forma de conocimiento racional y sistemático, también se habla en forma singular. Ejemplo, la ciencia se basa en la observación y la experimentación. En el caso del presente vídeo, como hablaré de un paradigma o forma de ver el mundo, lo correcto será decir ciencia clásica versus ciencia de la complejidad. Ahora, usamos ciencias así en plural cuando nos referimos a las distintas ramas del saber científico. Ejemplo, las ciencias naturales, sociales, formales, exactas. Hablamos de una agrupación de disciplinas. Por ejemplo, las ciencias físicas incluyen la física, la química y la astronomía. Y también cuando el foco está en su diversidad, no en su unidad. Ejemplo, las ciencias contemporáneas adoptan enfoques más interdisciplinarios. En resumen, la ciencia clásica es un paradigma. La ciencia de la complejidad es una forma de pensar el conocimiento. Pero puedes decir las ciencias de la vida, las ciencias sociales, si hablas de campos diversos. ¿Comprendido? Ahora sí, entremos de lleno al tema principal de este vídeo. Comencemos respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué es la ciencia clásica o ciencia tradicional? Desde Newton hasta Einstein, la ciencia clásica nos enseñó que el universo es como una máquina perfecta. Si sabes la posición y velocidad de todo, puedes predecir el futuro. Palabras claves de la ciencia clásica: linealidad, determinismo, reduccionismo, entre otras. En este modelo, en la ciencia clásica, se divide el mundo en partes, se analizan una por una y luego se suma todo. Bien, podríamos resumir lo que es la ciencia clásica o tradicional con esta frase clave: para entender el todo, primero destruye sus partes. Es el paradigma clásico. Y ahora tenemos el nacimiento de la ciencia de la complejidad. Llegó el siglo XX y con él los problemas
que no encajaban en la caja del control de la ciencia tradicional, como el clima, las redes sociales, las migraciones, la neurociencia, la neuroeducación, las pandemias, etc. Así es pues que el clima es impredecible, lo mismo que las neuronas conectadas, las hormigas que organizan ciudades sin jefes, en fin, son sistemas que no se pueden controlar, pero que se pueden comprender de otra forma. Estas son las palabras claves de la ciencia de la complejidad. Tenemos, por ejemplo, la autoorganización, la retroalimentación, la no linealidad, la emergencia, el caos, la autopoiesis, la fractalidad y otras más. Frase clave: el todo no es la suma de las partes, como en la ciencia clásica, sino es otra cosa. Este es el paradigma. El todo es más que la suma de sus partes. Es el paradigma complejo. Así nació la ciencia de la complejidad. No para controlar el mundo, sino para entender cómo cambia y se transforma el mismo. A continuación te muestro una tabla resumen de las principales diferencias de la ciencia clásica versus la ciencia de la complejidad. Veamos, aquí tenemos criterio, ciencia tradicional o clásica, y la ciencia de la complejidad. El primer criterio, visión del mundo. La ciencia clásica dice que tiene una visión mecanicista, determinista. En cambio, la ciencia de la complejidad es holística, dinámica, emergente. La inspiración, ciencia clásica, Newton, Descartes, Laplace. La ciencia de la complejidad, Prigogine, Lorenz, Mandelbrot y otros más, por supuesto. El modelo, ciencia clásica, es un modelo lineal, causa-efecto. En la ciencia de la complejidad es un modelo no lineal y hay una retroalimentación múltiple. En cuanto a las unidades de estudio, la ciencia tradicional toma en cuenta los elementos aislados y simplificados. Ama la simplicidad, la ciencia tradicional. En cambio, con la ciencia de la complejidad, trabaja con sistemas interconectados, con múltiples componentes. Respecto a las variables, la ciencia tradicional pues trata de usar pocas variables y controladas además. En cambio, la ciencia de la complejidad trabaja con muchas variables y esas variables son interdependientes. Veamos ahora qué pasa con el método. Respecto al método, la ciencia tradicional usa el reduccionismo, es decir, hay que dividir para entender. En cambio, la ciencia de la complejidad trabaja con la emergencia, entender el todo desde la interacción. Veamos la relación entre partes. La ciencia tradicional hay relaciones independientes. En cambio, en la ciencia de la complejidad hay las interactivas e interdependientes. Y más allá, estamos hablando de la intradisciplinariedad. En cuanto al criterio, el orden. Ciencia tradicional es un orden predecible, estable. En la ciencia de la complejidad es un orden inestable, sensible al cambio. Y el efecto mariposa es un claro ejemplo. El lenguaje matemático. En la ciencia tradicional, las ecuaciones exactas, ahí tenemos las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, el álgebra clásica, las derivadas, en fin. En la ciencia de la complejidad tenemos la teoría del caos, los fractales, las redes, los autómatas, los algoritmos, y hoy en día encaja también aquí perfectamente a la IA, es decir, la inteligencia artificial. Criterio, el ejemplo típico en la ciencia tradicional, el movimiento de un proyectil, puede ser. En la ciencia de la complejidad tenemos el clima, la evolución, un enjambre, el tráfico urbano. En cuanto al resultado esperado, en la ciencia tradicional se espera precisión y control. En la ciencia de la complejidad tenemos la adaptabilidad, patrones emergentes y la autoorganización, por citar solo algunas. Finalmente, respecto al papel del observador, en la ciencia tradicional es objetivo, separado del sistema. Sí, el observador tiene que estar fuera del sistema. En cambio, en la ciencia de la complejidad, el observador es parte del sistema, influye y es influido. En la ciencia tradicional se busca predecir el comportamiento exacto de un cuerpo en caída, por ejemplo, ¿no? En la ciencia de la complejidad se pregunta, ¿cómo se forma una tormenta, una ciudad,
la conciencia. A continuación te brindo algunas analogías con la vida diaria. Tu cuerpo. Sí, nuestro cuerpo no es una máquina. Es un sistema complejo. Millones de células, emociones, ideas, pensamientos, funcionando como si tuvieran un jefe invisible, no físico. Otro ejemplo, una clase, una relación amorosa, una revolución, un meme viral, son complejos. Todo esto es complejidad, porque lo que más importa en la vida no se puede reducir a partes. Se siente, se crea, se transforma. Hoy más que nunca necesitamos una ciencia que no solo calcule, sino que comprenda la complejidad de la vida. Y mucho ojo, no se trata de reemplazar a Newton, no estoy diciendo eso. Se trata de sumarle a Newton la mariposa. Ciencia clásica más ciencia compleja igual comprensión del universo real y la vida en su totalidad. Así que la próxima vez que no entiendas la vida, no digas qué caos. Di, estoy experimentando un sistema dinámico no lineal con múltiples variables acopladas. ¿De acuerdo? Con este vídeo comenzamos una saga de lo que es la complejidad. En general, en los siguientes vídeos iremos profundizando cada tema de la misma. Si te gustó este vídeo, pues colabóranos con un like y también suscríbete a nuestro canal, al canal de Educartes, si aún no lo has hecho, por supuesto, para crecer juntos, y activa también la campanita que aparece por ahí para que reciba las notificaciones de los últimos vídeos inéditos que iremos sacando respecto a la ciencia de la complejidad. En el canal, por supuesto, no te lo pierdas. Hasta el siguiente vídeo de Educartes.